Por lo menos 2 de quienes votarán la ponencia del Consejo Nacional Electoral conocen la jugadita de renunciar al Congreso para evitar causas penales de la Corte Suprema y con el resto harían como en el Congreso una mayoría antipetrista. Miguel Ángel. Mónica, pero en su siguiente reunión no necesariamente discutirán la ponencia porque antes tendrán que definir las recusaciones y cuando tengan que estudiarla ya estaría en juicio Prada, uno de los ponentes. Conocida la ponencia del Consejo Nacional Electoral que advierte violación de los topes de la campaña Petro Presidente, los 8 magistrados que actualmente conforman la sala plena de ese organismo deberán votar si aprueban o no la apertura de investigación contra Gustavo Petro y el entonces gerente de campaña Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, que piden los investigadores. ¡Me llamo Gustavo Petro! Los magistrados del CNE, que fueron elegidos por el Congreso de la República hace casi 2 años, tienen un origen político definido. No se ven pruebas por ningún lado. Álvaro Hernán Prada, uno de los ponentes de la investigación, fue recusado y denunciado por sus posturas políticas contra Petro. Llegó al CNE postulado por el Centro Democrático cuando renunció a su curul como representante para evadir el juicio que tiene pendiente en la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos a favor de su líder Álvaro Uribe. La maniobra que le permitió a Uribe evadir a la Corte no le funcionó a Prada. Y siempre... Benjamín Ortiz, quien es su compañero en la ponencia, fue postulado por el Partido Liberal y fue secretario general del ex registrador Alexander Vega. Mil gracias. Maritza Martínez, la actual presidenta del CNE, fue postulada por el partido de la U y fue senadora entre los años 2010 y 2022 y heredera política en los llanos orientales de su esposo Luis Carlos Torres, que también renunció a su investidura para evadir una investigación de la Corte por parapolítica en 2007 con un resultado idéntico al de Álvaro Uribe. Con nuestra estrategia... Alfonso Campo Martínez, postulado por el Partido Conservador para ser magistrado del CNE, fue, entre otros cargos políticos, director de la UNP durante el gobierno de Iván Duque. El magistrado César Lorduy, de origen barranquillero, fue postulado por el Partido Cambio Radical y es aliado del Clan Char para sus aspiraciones políticas que lo llevó a ser representante de la Cámara en la pasada legislatura. También conforman el CNE las magistradas postuladas por el Pacto Histórico, Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez. Esta última fue la primera mujer presidenta de ese organismo y sería la más cercana al petrismo. El magistrado Cristian Quirós, postulado por el Partido Verde, del que algunos miembros se declararon en oposición a Petro, completan la sala. Aunque el Consejo Nacional Electoral por ley está conformado por 9 togados, tiene 8 porque Altus Vaquero del Partido Liberal fue suspendido el año pasado por el Consejo de Estado en un proceso de nulidad por irregularidades en su hoja de vida. En todo caso, las primeras discusiones sobre la campaña de Petro en la sala plena del CNE se darían en 2 semanas, donde se definirían las recusaciones contra Prada y su suerte judicial en la Corte Suprema de Justicia. La ponencia de Ortiz y Prada al CNE se basa en la información de los reportes parciales de gastos declarados por la campaña Petro Presidente en el aplicativo Cuentas Claras. Los cuestionamientos son 2, que la contabilidad fue modificada para excluir pagos a la Sociedad Aérea de Ibagué, SADI, para que con sus cuentas no sobrepasaran los topes de financiación y la no inclusión de los aportes de los sindicatos para los gastos de los testigos electorales. Estos son los reportes de SADI en los gastos de campaña. La ponencia dice que fueron más, según esta relación que aportó Aerocivil. Las fotografías públicas nos permiten documentar 4 viajes y el expediente con listado de pasajeros, la de otros 2. La tesis de la defensa frente a los testigos electorales es que en las cuentas claras de otros candidatos de esta, ni en las candidaturas presidenciales anteriores, están reportados los testigos electorales como gastos de campaña, porque lo que ellos deben testificar es el resultado de la campaña que terminó en el momento de la apertura de las urnas. 2 exmagistrados del Consejo Nacional Electoral consultados y un exdelegado electoral de la registraduría coincidieron en encontrar inconsistencias legales en el proyecto de resolución del CNE. ¿Qué pasó? El suspendido superintendente de subsidio familiar Luis Guillermo Pérez, que fue magistrado del CNE y partícipe en la campaña de Petro Presidente, dice que el magistrado Prada tenía una previa animadversión a Petro y el petrismo, que él no debió participar y que el anónimo que originó la investigación llegó fuera del término que establece la ley. La abrió porque recibió el 2 de febrero del año 2023 una queja anónima. Y bueno, ya habían pasado más de 6 meses desde la elección presidencial. Así que lo que tenía que hacer el Consejo Nacional Electoral era no tener en cuenta esa queja anónima. Según el exregistrador para lo electoral, Alfonso Portela, la aplicación de los 30 días de caducidad no aplica para todos los involucrados en una campaña política. Involucra al candidato, al gerente
al tesorero y al auditor de la campaña. No les aplica esos 30 días para el tema de la investigación con respecto a la violación de topes. Indicó que frente a la financiación para los testigos electorales es una discusión inédita que los magistrados del CNE están planteando para incluirlo en los gastos de campaña. La campaña es un proceso integral que busca no solo proteger los votos, sino conseguirlos. Los testigos electorales deberían considerarse como gastos de campaña. El ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Noboa, advierte que la autoridad electoral no es clara cuando considera que los testigos electorales hacen parte del gasto de campaña. Esa interpretación está en contra de los principios del derecho electoral. Claro, uno podría decir que la actividad de los testigos electorales es parte de la campaña, pero aceptar esa tesis implicaría modificar el texto de la ley. Frente a las competencias que tiene el Consejo Nacional Electoral, los expertos coincidieron en que Petro no debería incluirse en la investigación de ese organismo. El Consejo Electoral puede iniciar una investigación contra la campaña, pero en el momento en que encuentre que está involucrado el candidato presidencial elegido, tiene que remitir la totalidad de esas indagaciones en forma inmediata a la comisión de acusaciones. El único juez natural para el presidente de la República es la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes. Y continuará la investigación del Consejo Nacional Electoral con los demás responsables financieros. Según los expertos, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral podría derrotar la ponencia de sus colegas por las presuntas inconsistencias en materia de competencia y caducidad que está establecida en las normas. Precisamente por esa animadversión manifiesta, pero también por haber sobrepasado la jurisdicción del mismo Consejo Nacional Electoral, los dos magistrados fueron recusados y denunciados penalmente. Ante el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía fueron radicadas denuncias contra el magistrado y excongresista uribista Álvaro Hernán Prada. ¿Cuál es la pretensión? La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, vocera de los 39 congresistas que firmaron la solicitud contra Prada, advierte que este incurrió en interés indebido y animadversión y que no brinda garantías en la investigación que adelanta contra la campaña presidencial. Pueden revisar ustedes todos los trinos, los mensajes, sus intervenciones inclusive en el Congreso de la República en contra del presidente Gustavo Petro. Él no tiene la idoneidad, no tiene la capacidad de impartir justicia de manera independiente, de manera ponderada. El abogado penalista y veedor Elmer Montaña denunció ante la Fiscalía a Prada y a Benjamín Ortiz, su compañero en la ponencia, por presunto prevaricato cuando abrieron investigación al presidente Petro. Lo que no podían hacer estos magistrados del Consejo Nacional Electoral era abrir investigación, ni mucho menos formularle cargos al presidente de la República, porque esta es una competencia exclusiva y excluyente de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Según Montaña, existen indicios para determinar intereses particulares de los magistrados ponentes que deslegitima la función del organismo electoral. Por haber instrumentalizado un órgano como el Consejo Nacional Electoral en este propósito, obedeciendo por supuesto a intereses de sectores de la oposición, hemos radicado esta denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Según el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Noboa, los magistrados incurrieron en el error de atribuirse jurisdicción sobre la conducta presidencial que por Constitución no le corresponde, con una interpretación que la ley no contempla. No, es que el Consejo Electoral está investigando la conducta del presidente cuando era candidato. No, porque si no, entonces no habría posibilidad de aplicar la norma que establece en lo que se relaciona con infracciones electorales. Al interior del Consejo Nacional Electoral advierten que antes de aprobar o no la ponencia elaborada por los magistrados Prada y Ortiz, deberán resolverse las recusaciones.